Hola amigos y hermanos, una vez más, un placer, un honor poderles saludar, saber que está con nosotros y podernos sentar a estudiar un momento agradable, la preciosa palabra de Dios a través de Apocalipsis a cuadro grande. Y bueno, insisto nuevamente en invitarle a que visite la página de Facebook a Iglesia Génesis Tampico, donde tenemos los capítulos anteriores y material extra que podemos compartirle y creemos que va a ser de bendición para su vida. Y amigos, una vez más podemos abrir las Sagradas Escrituras y le invito a correr al capítulo 12. Tenemos una aventura increíble que manejaremos hoy, la primera parte, que son las figuras, las señales en el cielo que se presentan delante del apóstol Juan. Y bueno, tenemos que ver que Apocalipsis a partir del capítulo 12, 13, 14 nos presenta hay 7 señales en el cielo donde nos marcan las figuras o los personajes principales de la gran tribulación. En el capítulo 12 nos vamos a topar con la primer gran señal. Por eso recuerde y póngale mucha atención a la expresión una gran señal. Y es muy importante conocer los personajes principales de la gran tribulación, porque podemos comprender cada vez más por qué la intención de Dios al querer rescatar al pueblo judío de una u otra manera, y ver obviamente la actividad del diablo y lamentablemente la vida, la participación o la estancia de gente que por no haber querido conocer el Evangelio ni seguir el camino de Jesucristo, lamentablemente va a tener que pagar las consecuencias de la gran tribulación. Entonces, hoy abre con el capítulo 12, la primera gran de las 7 señales que nos marcan los personajes principales de la gran tribulación. Como primera parte, hemos de leer solamente en el capítulo 12, del versículo 1 al versículo 6. Ya que tenemos que ubicar los personajes, las figuras, para poder comprender la grandeza y la delicia de lo que se nos está presentando. Ahora, recuerde también, por favor, mencionamos que Apocalipsis no está escrito en orden cronológico, no lo tenemos del 1 al 20 de paso por paso. Nos está paseando. Quizá ya vimos en capítulos algunos eventos, nos va a regresar en ocasiones a los eventos, y aquí precisamente capítulo 12 nos va a marcar primero una reseña de la historia, de cómo comenzó todo lo que estamos viviendo, va a hablarnos sobre el culminio y obviamente nos estará ubicando en los tiempos de la gran tribulación. Así que permítame leer esta porción del capítulo 12, versículo del 1 al 6. Acompáñame, tenga su Biblia abierta para que podamos ir ubicando cada comentario. La Sagrada Escritura dice de la siguiente manera: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que ahí la sustenten por 1260 días. En esta primera parte tenemos que ver qué representan las figuras. Aquí tenemos a una mujer, desde ahorita lo comento, está hablando, refiriendo al pueblo, a la nación de Israel.
Algunos la tratan de tipificar con María, decir que es la iglesia. Realmente Apocalipsis no nos dice eso. Tenemos que ver cómo Apocalipsis se va a encargar de aclararnos quién es esa mujer en el resto del libro. Tenemos al Hijo, se refiere a Jesucristo. Satanás, el dragón. Obviamente recuerden que la figura del dragón es la única manera de manifestar el carácter grotesco, sucio y malvado de el mismo Satanás a través de un terrorífico dragón. En este capítulo tenemos que iniciar en el punto de estos 6 versículos y comprender el capítulo completo, porque la primer señal en el cielo, la primera señal misteriosa, es ver a una mujer sobre la luna con estrellas, una corona con 12 estrellas, brillando o envuelta con la luz o los rayos del sol, dijéramos así. Obviamente porque no tenemos ningún problema en aterrizar que es el pueblo de Israel. Esto nos llevaría automáticamente a pasearnos al capítulo 37 de Génesis, donde usted recordará la historia que tenemos de José el soñador, cuando llega con su padre y le dice: ¿sabes qué? Tuve un sueño increíble, el sol, la luna y 11 estrellas, obviamente José es la 12ª, se postraban ante mí. Jacob se molesta y le dice: bueno, ¿qué acaso tu mamá, yo, tu madre y tus hermanos nos vamos a postrar ante ti? Automáticamente es muy clara la referencia a que se está amasando la nación israelita. Ellos son la representación de la nación israelita, y Jacob no tuvo ningún problema de poder interpretar ese sueño como lo que sería en un futuro, obviamente, la nación de Israel. Entonces es muy importante ver ese detalle tan simple y tan maravilloso de las Sagradas Escrituras, que ahora vuelve al escenario y nos recuerda simple y sencillamente el nacimiento de la nación. Ahora, el capítulo 12 nos habla en esta primera parte de una reseña, hermanos. Tenemos del 1 al 6 la reseña de dónde comenzó todo. Obviamente, lo que tenemos en el planeta Tierra y en la historia comienza con el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Es la mujer. Esta nación va a traer al Mesías a la tierra. A través de ella se va a presentar al Mesías. Ahora, no hay ningún problema de poder presentar a Israel como mujer. En el Antiguo Testamento, en varias ocasiones, Dios no tiene problemas de presentarlo como una mujer. Lo tenemos, por ejemplo, en Isaías 54, en Jeremías capítulo 3, Ezequiel capítulo 16, Oseas capítulo 2, donde simple y sencillamente hace la referencia de la mujer como una nación. Incluso en el Nuevo Testamento lo tenemos, que a la iglesia de Jesucristo se le representa como la novia. En el Apocalipsis es muy importante notar que la figura de mujer representa como gobierno, dijéramos así, el caso de las mujeres en Apocalipsis. Tenemos a Jezabel, la mujer que representa el gobierno de maldad dentro de la iglesia cristiana. Las manipulaciones, lo sucio de las políticas religiosas que trastornan a la gente, que engañan y que seducen a la gente para salirse con la suya, que al final de cuentas es como una prostitución, o intentar prostituir a la misma iglesia. Es representada por una mujer llamada Jezabel. Más adelante tenemos, y nos vamos a sorprender con el escenario y la prostituta, la llamada gran ramera, que significa simple y sencillamente el gobierno de la religión pagana mentirosa, la que ha engañado a naciones por muchos años. Eso lo veremos más adelante. Está representado como mujer. Y repito, la novia del Cordero, la esposa del Cordero, la iglesia. Entonces no tenemos problema para poder ver que Dios utiliza la figura femenina para manifestar o presentar algún pueblo o algún tipo de gobierno. Bien, entonces la nación judía la tenemos en el escenario. Póngalo usted en un ángulo. Luego aparece que está embarazada. Obviamente, a través del pueblo de Israel llega Jesús y habla de una turbulencia del embarazo, el dolor de parto.
No debemos olvidar, amigos y hermanos, que dentro de todo lo que ha vivido el pueblo de Dios en las guerras, después de la deportación a Babilonia, en Egipto, todo lo que ha pasado el pueblo, los sufrimientos o luchas, tendríamos que irnos entre el libro de Malaquías y Mateo. Ese tiempo entre Malaquías y Mateo son cientos de años que se hablan, los años del silencio de Dios. Y en ese periodo entre Malaquías y Mateo es cuando viene Roma, el imperio hasta ese punto el más grotesco, el más terrorífico que llega y el más fuerte. Duró 1000 años. Y este imperio toma al pueblo de Dios y lo domina, lo subyuga, lo hace su esclavo, dijéramos así, se pone sobre ellos, y esto causó tarde que temprano una opresión de ambiente nacional. Es obvio que es cuando más deseaban que apareciera el Mesías para que tumbara el reino de Roma y gobernara por la eternidad con el pueblo de Dios. Ese era el anhelo, el deseo de los hebreos, de los judíos. Entonces tenemos a la mujer de parto porque cuando nace Jesucristo, nace precisamente en una etapa donde hay mucha crisis nacional. Usted podrá recordar todo lo que tuvieron que pasar, incluso José y María, para que diera a luz el bebé en Jerusalén. Todo ese cuadro que ya conocemos. Es la mujer en el dolor de parto, en un ambiente muy tenso, en un ambiente muy ríspido, muy pesado para la aparición del Mesías. Corta el cuadro, es la mujer, está embarazada, nos está hablando de todo lo que sucede en el Antiguo Testamento hasta el punto del nacimiento de Jesucristo. En el segundo cuadro tenemos ahora el dragón, aparece el dragón, y le voy a suplicar, tengamos o dejemos la figura del dragón como tal, los detalles, las 7 cabezas, las diademas, los 10 cuernos, dejémoslo para la segunda parte, por favor, para meternos un poquito más a detalle en eso en la segunda parte. Primero Dios. Aquí tendríamos que irnos a Daniel 7, y en el versículo 7 precisamente usted se daría cuenta que Daniel vio a esta bestia terrorífica de 7 cabezas, 10 cuernos. Ese cuadro lo vio Daniel también. Bien, representa obviamente a Satanás. Vea por favor la acción. El dragón en lo grotesco de la figura nos está presentando el dragón del gobierno en el mundo. Aquí tenemos en las cabezas del dragón, las 7 cabezas. Recuerde que el número 7 es plenitud. Y aquí precisamente nos está refiriendo a la plenitud de maldad. Satanás es todo lo malo que usted se pueda imaginar o pueda usted creer. Bien, para poder referenciar la ubicación del dragón, está en los aires. Recuerde que el trono de Satanás no está en el infierno. Recuerde que está en los aires. El apóstol Pablo en el capítulo 6 del libro de los Efesios, versículo del 10 al 18, nos habla obviamente de la armadura del cristiano, del creyente, pero nos habla también contra qué estamos peleando. Y el sistema, el orden espiritual pagano mundial viene precisamente de Satanás. En las regiones celestes, atmósfera, biosfera, estratosfera, entre el tiempo entre la estratosfera y la atmósfera, en el ambiente de los cielos, Satanás opera desde los aires. Entonces, la acción que tenemos en estos versículos es al dragón, ya nos está diciendo claramente, es Satanás, y con la cola arrastra una forma como humillante. Él es un patrón malo a las estrellas caídas. Estamos hablando de los ángeles caídos, estamos hablando de los demonios. Y es muy importante ver la acción en el capítulo, en la porción de los 6 versículos, porque Satanás arrastra a los demonios como una orden rápido abajo, porque ya va a nacer el Mesías. Y el proyecto era destruyámoslo, cueste lo que cueste. Llega a Jesucristo y en la imagen nos dice, la señal nos dice que el dragón, después de que lanza las estrellas a sus demonios, a la tercera parte, a la tierra. Recuerde usted que en el ministerio de Jesucristo tuvimos mucho endemoniado.
muchos demonios señalándolo, y obviamente no nos podemos ni siquiera imaginar que tantos, porque los escritores de los evangelios limitaron obviamente las informaciones, pero nos dieron panoramas grandes, cuadros grandes. Vea cómo en Apocalipsis Juan ve que el mismo Satanás baja y se pone frente a la mujer. Es un reto, es nada más que ese bebé, yo me lo voy a comer, yo lo voy a despedazar. Y lo podemos ver, desde que Jesús nació, Satanás estuvo al tanto de perseguirlo. Recuerde usted que en la tentación del desierto, Jesús no fue atacado por demonios, fue atacado por el mismísimo Satanás. Es quien dijo, déjemelo a mí. Es una guerra él es el grande de la eternidad de los siglos y yo soy el grande en el mundo. Entonces Satanás se enfrenta a Jesucristo. Entonces ver esa postura del dragón frente a la mujer es te estoy retando y estoy en el punto adecuado para destruir al Mesías. ¿Por qué razón? La misma porción nos lo dice. El hijo de la mujer regirá. Es un tiempo futuro. Finalmente lo va a lograr. No dice quiso regir o se intentaba. Es simplemente este hijo regirá. Jesucristo, tarde que temprano y al final de todo, Él va a ganar. Por eso Satanás lo intenta destruir desde ese momento. Ahora, recuerden por favor, yéndonos a Génesis nuevamente, cuando el Señor lo confrontó a Eva con Satanás y habló, tú le herirás en la cabeza y ella te herirá en el calcañar. Era el asunto de las simientes. Era simple y sencillamente la guerra del nacimiento de Jesús. Satanás para frenar la redención del mundo. Y obviamente también frenar el intento de que Jesucristo, tarde que temprano, aparezca en el escenario mundial, tomando todas las naciones como Rey de Reyes y Señor de Señores. Bien, en estos versículos nos dice, este niño va a regirá. Esto va a venir tarde que temprano. Hasta este punto es muy importante ver el enfrentamiento. El diablo va a intentar destruir. Ahora, es importante recordar que Herodes el Grande, también parte de la tensión, parte del dolor de parto. Recuerda usted que Herodes el Grande era un hombre realmente trastornado, ¿verdad? Y usted podrá recordar también que cuando intentó conocer a Jesucristo con su nacimiento por los magos del oriente que le dijeron que había nacido un rey, obviamente lo quiso matar, y como no dio pie con bola y los magos no le siguieron el juego y Dios les desvió el camino a los magos, este hombre tan trastornado mandó matar a miles y miles de bebés, de niños, a ver si entre ellos le atinaba al Mesías. Es el dragón frente a la mujer. Vamos a destruirlo a como de lugar. Ahora, es muy importante notar, amigos y hermanos, la expresión arrebatado. Le fue arrebatado el niño para estar con Dios y en su trono. Jesucristo es Dios, Jesucristo es Rey, eso es innegable. Pero el punto o la expresión de arrebatar es como quitarlo, como que está fuera del plan, no era el plan. Recuerde que Jesucristo ministra hasta los 33 años de edad. También hemos de recordar que Satanás, a través de la estrategia del sector sucio religioso, son los que trampean y los que entregan a Jesucristo a la muerte a una muy temprana edad. Es arrebatado, le fue cortada la existencia, obviamente es parte del plan, y Jesucristo simplemente resucita y está con el Padre, pero el niño va a regir tarde que temprano. Frénele ahí. ¿Qué tenemos en estos 5 versículos? Simple y sencillamente, amigos y hermanos, la reseña de dónde empezó todo lo que vivimos hoy. Desde Génesis 37, el nacimiento de la nación de Israel, desde el punto que se dijo que de ahí vendría el Mesías, llegó el Mesías. Recuerde usted también que el pueblo judío siempre ha creído que el Mesías no ha llegado
porque para ellos el Mesías va a llegar simplemente para reinar para siempre. Y entonces vemos que cuando Jesucristo es cortado de la tierra, pues el pueblo judío dijo, este no es el Mesías, porque la escritura nos dice que el Mesías va a ser eterno. Y vaya, Jesucristo es eterno, pero todo lo que Jesucristo presentó fue precisamente para manifestar que Él es Dios, que nada hay imposible para Él, y que descendió del cielo a la tierra para que nosotros pudiésemos comprender y entender que Dios nos entiende y nos comprende lo que somos, lo que vivimos, cómo vivimos, etc. Ahora mire, en este cuadro del versículo 6 está desconectado. Tenemos que desconectar tantito el versículo 6 por la razón, amigos y hermanos, que en la primera la reseña desde el Antiguo Testamento hasta el nacimiento de Jesucristo. En el versículo 6 entra la mujer como la que huye al desierto y es sustentada, pero habla sobre un lugar preparado por Dios. Por favor, suplico poner atención a esto. Este versículo tenemos que arrancarlo, cortarlo aquí como ficha y llevarlo al versículo 13, que es donde entra la conexión de por qué el versículo 6 me dice lo que me dice. ¿Por qué? Del versículo 1 al 5 es la reseña. El 6 ya tiene a la mujer en la gran tribulación, a la nación judía. Y en la gran tribulación es donde hay un evento precisamente donde la mujer tendrá que huir de su tierra. En bloques anteriores hablábamos acerca de que se dijo claramente en la de los dos testigos, capítulo 11, usted recuerde que dice claramente que Dios le mandó medir el templo, pero no el patio de los gentiles, porque los gentiles, los no judíos, pisotearían, hollarían a la tierra de Jerusalén, a la tierra santa. ¿En qué nivel la van a pisotear? En todos los sentidos, desde la humillación del religioso a todo lo demás, que el pueblo israelita, el pueblo judío, tendrá que huir de su tierra e irá nuevamente al desierto, como en la historia con el Éxodo casi, ¿no? Se van a ir. Entonces es la mujer que huye al desierto de antemano. Volvemos nuevamente al número de días que nos vuelven a recordar que son los 3 años y medio. ¿En qué punto va a suceder esto? Bien, es después de la primera mitad de la gran tribulación. Una reseñita rápida. Empieza la gran tribulación, son solamente 7 años, los primeros 3 años y medio, ya se hizo el pacto de paz, ya se construye el templo, todo el mundo está alegre, contento, comienzan los sacrificios y en un pequeño corto tiempo, cuando ya esté todo asentado, el anticristo simple y sencillamente le hace guerra al pueblo judío, le quita el templo, se mete al templo y se sienta él diciendo que es Dios, la gran abominación desoladora. Esto comienza a trastornar todo lo que el pueblo judío creía que a lo mejor por fin vendría Mesías. Todo lo que ellos creían que volver al templo, a lo del Antiguo Testamento, iba a provocar que ya viniese el cumplimiento del Mesías, y vieron al anticristo como amigo, vieron al movimiento vaticano como amigo, creyendo que movimiento de unión religiosa, movimiento de unión política. Por esa razón el pueblo judío lamentablemente nunca pudo levantarse como debería ser o como estaba proyectado desde del derrumbamiento de los muros de Jerusalén en el año 70 después de Cristo hasta nuestros días, porque siempre creyó que iba a levantarse por vías políticas o religiosas. Lamentablemente nunca se dio el total gobierno a Dios como estaba el proyecto de nuestro Señor desde un principio. Bien, se va a trastornar todo. Ellos se van a quedar choqueados al ver que el anticristo no era su amigo. El sistema religioso pagano degradó completamente los planes que se tenía de la nueva religión dominada por los judíos. Todo cayó. Entonces, en el escenario más adelante entran los dos testigos que hablamos en el capítulo 11, donde el Señor comienza a sacudir al mundo en la tierra judía. Empieza a sacudir al mundo para volver a recalcar y decir: Jesucristo es el Mesías que se estaba esperando, el Mesías prometido, y ustedes lo tienen que reconocer.
Recuerde también que ya tenemos en el escenario durante los 7 años a los 144,000 santos judíos que están evangelizando y diciendo que Jesucristo es el Mesías de Dios. Es algo increíble. Entonces, versículo 6, en la segunda parte lo vamos a trasladar al versículo 13. Porque después del versículo 6 tenemos un evento, no es una señal. Miguel, el arcángel Miguel peleando contra Satanás, siendo derrumbado de su trono en los cielos. Siendo derrumbado es algo impresionante y se va a engruesar el ambiente del anticristo, porque no solamente va a ser el anticristo dirigido por su padre Satanás desde el cielo, desde los cielos, donde operaba del trono, sino que ahora el mismo Satanás está en la tierra y muy enfurecido. ¿Y a dónde se va? Directamente a destruir a la mujer, que es el pueblo de Israel. Pero eso lo veremos en la segunda parte. Primero Dios. Bien, vamos a quedarnos con la primera parte en lo siguiente. Dentro de este cuadro estamos viendo lo terrorífico de lo que ha pasado en toda la historia desde Génesis hasta aquí. Es muy importante notar. Apocalipsis nos regala este capítulo para darnos cuenta que no, lo que ha sucedido en la historia no ha sido meras circunstancialidades, no ha sido situaciones que pasaron por pasar. Tenemos que ver que Dios nos puso un foco central, el pueblo judío, el cual guardó silencio desde la caída del muro de Jerusalén hasta nuestros días por el periodo de la gracia. El Señor se encargó de estar salvando al mundo, de estarnos salvando actualmente, de rescatarnos, de traernos a sus pies, y ahora se vuelve a activar al pueblo judío en el escenario del Apocalipsis. Cuando vemos todo esto es muy importante ver al dragón. El dragón está en el escenario desde los tiempos pasados. Cuando caiga en el capítulo 12, más adelante veremos que lo declaran y lo desnuda literalmente el capítulo 12 diciendo: no nos hagamos, ni siquiera desviemos las interpretaciones. Es Satanás, es la serpiente antigua, es el tentador. Nos dice claramente quién es el que ha caído del trono del cielo para estar en la tierra en sus últimos tiempos. Vamos a ver en el segundo bloque la caída de Satanás. No es una sola caída, es hasta su destrucción, la caída ya. De hecho, el que el arcángel Miguel le gane y lo manden a la tierra con todos sus ángeles y sus demonios, ya se acabó tu trono. Se acabó tu trono para siempre. Y por eso, obviamente, en su ira se va contra el pueblo judío. Hay un punto muy importante que tenemos que ver. Es no solamente la historia del pueblo de Israel como el foco de Dios, no, solamente el poder de Satanás como monstruo grotesco. Daniel 7 lo describe como una forma asquerosa de decir que grotesco era esta bestia en su maldad, su agresión. Él no le importa, usted y yo no le importamos, él nos quiere destruir. Pero hay una porción importante donde nunca debemos dejar de voltear a ver la actitud de Dios, hermanos y amigos. En el versículo 6 habla sobre la actitud de Dios a una nación que le quedó mal desde que nació, que básicamente no cumplió los propósitos divinos como estaban establecidos para el bien del mundo y para el bien de ellos. Y sin embargo Dios los ama hasta el final. Por eso en la gran tribulación Dios sigue buscando salvar a su pueblo. Y en el versículo 6 tenemos una expresión o unas palabras que nos marcan la actitud de Dios aún en plena tribulación. Y es lugar que Dios les preparó. Ella huye al desierto a un lugar donde Dios le preparó. Esa expresión cambia los 6 versículos completamente. Podemos tener lo que querramos y busquemos en la historia. Cosas buenas, cosas malas, cosas grotescas, cosas terroríficas y llenas de demonios, si usted quiere y mande. Pero voltear y ver la actitud de Dios. Nos dice la Sagrada Escritura en el versículo 6 que Él ya tiene un lugar preparado a donde va a huir su pueblo en una gran y terrorífica tribulación para ellos. Y Dios sigue en el escenario cuidando al que ama. Amados, Apocalipsis no es solamente para ver destrucción, terror, gritos, dolor, juicio.
por la maldad, por la necedad del ser humano, de no querer voltear su corazón al corazón de Dios. Estamos hablando de que en medio de todas las nubes negras, la gloria, el amor, la actitud de Dios hacia su pueblo, y déjeme le digo, la palabra descendencia, hay una palabra interesante ahí, la vamos a ver en el segundo blog, primero Dios. La descendencia, nosotros somos descendencia de lo que ha sucedido de cuando la mujer tuvo al hijo y fue arrebatado a los cielos. Obviamente la dispensación de la gracia se activó y usted y yo estamos aquí, salvos por la sangre bendita de Jesucristo y su misericordia. Bien, esa actitud de Dios ya les preparó el lugar que Dios les tenía preparado para amortiguar un momento tan difícil, tan terrorífico, el más terrorífico de todo lo que vivió el pueblo en su historia, cual nunca se había vivido. Aunque va a ser muy grotesco, Satanás ya va a estar en la tierra, el anticristo está en toda su locura, creyéndose Dios y atacando al pueblo de la tierra santa, y en medio de eso Dios ya le preparó lugar para que logre soportar este corto periodo y ser salva y redimida. Veremos detalles sobre el lugar del escondite de la mujer que le dieron las alas del águila, pero la actitud de Dios, por favor, se lo suplico, voltee y vea la actitud de Dios, es lo que cambia completamente esta porción del pasaje de la Biblia. Preparó lugar. En vez de ser un Dios rencoroso como los dioses de los griegos, ser un Dios de la venganza, de decir, pues tengan su merecido, yo les doy la espalda y a ver cómo les va. Dios sigue pensando en la redención y prepara lugares. Actualmente que nos toca vivir esta pandemia, hay personas que están con la incertidumbre carcomiendo su alma. ¿Qué va a pasar mañana? No lo sabemos. ¿Cómo se van a dar las cosas? No lo sabemos. Los gobiernos están trastornándose y todo se va a ir colapsando. Esto da miedo, da terror. ¿Qué va a pasar mañana? No lo sabemos, pero las personas que amamos a Dios, que servimos a Jesús, que seguimos a Jesús, hemos de entender claramente que en su actitud de amor, pasemos por donde tengamos que pasar, Él siempre tiene lugares guardados para nosotros, preparados para poder sobrellevar y pasar las cosas. Mire, la actitud del Apocalipsis, donde Dios presenta capítulo 12, versículo 6, que le preparó un lugar para refugiar a la mujer mientras la salva. Mientras le salva. ¿Sabe usted que hay gente de mucho dinero, cristianos, actualmente, que están invirtiendo mucho dinero en la ciudad de Petra, en la ciudad en el desierto, donde se cree que es donde se esconderá el pueblo de Israel en plena tribulación? Están guardando y llenándola de alimentos. Otra cosa, están metiendo mucha folletería, miles y miles de folletos escritos en hebreo de evangelio de Jesucristo. Por todos lados Dios va a bombardear a su nación para decirle: Jesucristo, mi hijo, es el Mesías. ¿Quieres redimirte? Tienes que aceptarlo. Es impresionante. Y el lugar que Dios tiene preparado manifiesta su actitud de amor, de carácter, en medio de la peor de las situaciones. Vamos a el Evangelio de Juan capítulo 14. Necesito leerle esta maravillosa porción de la Escritura donde nos recuerda que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y dice el versículo del 1 al 4. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy
y sabéis el camino. ¿Ya tiene preparado lugar para nosotros también? ¿Él ya preparó el lugar? Necesito invitarle a que vea cómo nos ama Dios. Dentro de su majestuoso amor, dentro de su majestuoso poder, dentro de su majestuosa ira, porque no hemos sido lo que deberíamos haber sido siempre delante de Él. En medio de cualquier cosa que estemos pasando, amigo y hermano, no se suelte de la mano de Dios. No se deje llevar por las circunstancialidades. Esto apenas está comenzando y ya muchos están desertando, creyendo que la solución está en su criterio, en su sabiduría, en su conocimiento, en su estrategia, y se les olvida que todo está divinamente orquestado y controlado por Dios. Dios no va a permitir que pase nada fuera de lo que Él tiene planeado. Y mientras, aunque vamos a ver muchas cosas terroríficas, cristianos, hermanos, amigos, que creemos y amamos a Jesús, no lo olvide, Él ya tiene preparado lugar para usted y para mí. Y aunque el pueblo judío nunca le funcionó a Dios o no le respondió como Él lo quiso y le falló y lo traicionó, ¿acaso no hemos sido igual? ¿Acaso no hemos fallado a Dios como pueblo suyo? ¿Como pueblo redimido en la gracia? Estamos viviendo los últimos tiempos. Nos guste o no, ya ha comenzado. ¿Cuándo viene el arrebatamiento? Cuando menos nos lo imaginemos. Esto da alegría y da temor. Pero en medio de cualquier cosa que esté pasando, le dejo esto en su corazón. Aún el Dios de Apocalipsis nos marca que Él prepara lugares para aquellos que les ama. Y para que cuando pasen situaciones la más grotesca, mi Dios tiene su refugio preparado. Y bien, usted y yo ya tenemos lugar preparado hasta en el cielo. Jesucristo lo dijo: voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Amados amigos y hermanos, cuando vemos los escenarios del Apocalipsis, vemos la acción del diablo y todo lo que va a pasar, nunca quite su mirada en la acción de Dios. No solamente en lo que va a pasar en un futuro, en lo que pasa hoy. Por lo que esté pasando, por cómo se esté sintiendo, si es de las personas que están totalmente aterradas porque se están cerrando negocios, ya no hay economía, porque su salud se está menguando, por lo que usted quiere y mande, por favor, aférrese a saber que usted y yo, como hijos de Dios, tenemos lugar preparado por amor a Él. Él sabrá hasta dónde nos va a permitir pasar. Él sabrá hasta dónde nos va a permitir experimentar como hijos y pueblo suyo antes del arrebatamiento. Mientras, al menos, el lugar en el cielo, Él ya lo tiene preparado. Así es Dios. Lo mencionamos en el bloque anterior. Es el Dios de las anticipaciones, es un Dios proactivo. Pero por favor, le suplico, vea cuánto nos ama, cuánto nos ama. Por más oscuro que parezca lo que usted esté atravesando, hay un lugar preparado por Él para usted como refugio, porque lo ama más de lo que usted se imagina. Y cuando vemos estos cuadros, lo menos que podemos hacer es alabar, exaltar y glorificar el nombre de Jesucristo por sobre todas las cosas. Lo dejo con esto como primer parte de las 7 señales del capítulo 12, 13, 14, donde nos van a presentar las principales figuras de la gran tribulación. Ya comenzamos con 2, la señal de la mujer, la señal del dragón. Que viene en la segunda mitad, por favor, síganos en las redes sociales, Iglesia Génesis Tampico en Facebook, y será un honor poderles compartir la palabra de Dios. Ante este cuadro majestuoso, yo no puedo concluir si no alabo el nombre de Cristo y les entrego a Él en una oración de gratitud. Señor y Padre Santo, gracias por su amor y su misericordia. No somos nada sin su misericordia. Jesucristo, gracias porque usted es el Rey. Usted nos ama
y ha preparado un lugar para nosotros con toda la anticipación que no nos podemos imaginar. ¿Cómo agradecerle, mi Señor? Que aún con lo que tengamos que atravesar, usted prepara lugares para sustentarnos y para resguardarnos. Así es usted, así es su amor. Le suplico una bendición deliciosa del cielo a todo aquel que está viendo este video y que se una a mi corazón en el sentir de alabarle y de agradecerle por lo grandioso y maravilloso que es usted sin que nosotros lo merezcamos. A su nombre la gloria y la honra por la eternidad de los siglos santos. Bendito nombre de Jesucristo, que es el nombre sobre todo nombres, que pedimos esto y lo agradecemos. Amén. Esto es Apocalipsis a cuadro grande. Les mando un fuerte abrazo. Dios los bendiga. Dios los guarde. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. Una nueva vida te espera. Iglesia Génesis.